Libro con L de libertad. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiana. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Ludic Parlor Salón. Presente en Confieso que he leído. Charlando con los escritores. Pues es un gusto tener en Confieso que he leído a el escritor Cipriano Durazo Robles. Bienvenido. Gracias, Juan Manuel, me ha encantado estar aquí con ustedes. ¿Qué nos traes ahora aquí Pues, a Confieso que he leído, Este Cipriano? es mi tercer libro, El tercer libro. Nariyot y otros cuentos. Y no he hecho más libros porque tiempo me hace falta, Juan Manuel, a veces. Me Pero imagino. Me zambullí en las aguas de la historia, es la palabra correcta. Me tomó mucho tiempo porque es una novela de un personaje muy poco aludido en la literatura mexicana y sonorense. Es de Ernest Etienne Arjot, un pintor francés que estuvo en el siglo XIX con la llamada fiebre del oro de San Francisco. Acá el el Cihuela y acá el No. California. La fiebre del oro fue en el Golden Rush, el Gold Rush en San Francisco. Se dejaron venir muchos europeos. Decían que allí había mucho oro y de muchos gambusinos. Es como creció California en sus inicios. Pero cuando se coincidió con el Segundo Imperio Mexicano, entre liberales y conservadores, la segunda mitad del siglo la segunda mitad del siglo XIX, que los conservadores trajeron a Maximiliano y Carlota, había un interés por Napoleón III, que fue quien trajo a Maximiliano y Carlota, incluido también los notables de parte del lado mexicano, un hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, una cosa muy curiosa. Y decidieron, dijo Napoleón III, en su honor están las ciudades de Civil y Quibirá, todos los franceses que se embarcaron en San Francisco, vénganse para acá, ¿no? Entonces se dejaron venir, y entre ellos llegó Ernest Etienne Arjot. Y yo, viendo en el Archivo de la Nación y aquí en el del Estado y en la Ciudad de México, vi que había muchos patriotas en Sonora, fíjate, Juan Manuel. Había gente de juarista, como el general Pesqueira, el general Serna, el general José María Yáñez, ¿no? Y que derrotaron a Castiñé en Guaymas. Y ese general Pesqueira le perdona la vida en Arjot a este pintor. ¿Por qué le perdona la vida? Porque vio que no era un conspirador, que era un sensible artista que había pintado a la burguesía de Hermosillo, de Ures y de Guaymas del siglo XIX, que era inofensivo, ¿no? O sea, la cultura lo salvó. La cultura lo salvó. Y eso fue muy positivo para él, porque así pudo salvar el pellejo, ¿no? Además, la sensibilidad del gobernante, del político, Sí, del militar. Ignacio Pesqueira era un hombre de buenas familias, pues de buen lustre, inclusive grandes descendientes de él siguieron apostando en la historia de Sonora, después no solo él como en el siglo XIX, otros en la Revolución, y sucesivamente, pues ya ves hasta nuestros días, un apellido señero del Estado. Y yo te quería comentar, Juan Manuel, que me divertí como enano, porque aparte puse personajes ficticios para poder enmarcar históricamente. Claro, enmarcar históricamente cómo Pesqueira le perdona la vida, pero ¿en qué contexto? Bueno, yo recreé el contexto, yo lo inventé, ¿no? Claro. Hice la ficción ya. Claro, desde luego. Ficción, ¿no? Y entre ellos, pues, a un pasatismo literario, ¿verdad? Si tú la lees, pues,
hay elipsis y demás en los que van del siglo XXI al siglo XIX, ¿no? Porque hay un antihéroe que yo manejo mucho en mis novelas que se llama Crepúsculo Trujillo, que tiene un hermano que es caballero de Colón y le pide que le ayude a investigar junto con el reverendo Franklin, un personaje inventado, que atrás de un cuadro de un senador republicano, que es polaco, que ellos dan a veces a la gente dan dádivas y siempre y cuando averigüen algo, ¿no? Para una beca o algo. Entonces él dice, si atrás de mi obra de Narjot, de la chimenea de mi casa, encuentran la frase que está, yo les doy millones de dólares para los caballeros de Colón. Okay. Entonces Crepúsculo Trujillo dice, órale hermano, yo te ayudo, y reverendo, yo les ayudo. Y como Crepúsculo Trujillo, como bien hizo el prólogo Ariel Silva del Museo de Historia, adivina cosas a través del sueño, dilucidó a través de sus pasatismos muchas cosas de la historia de la humanidad y de su vida para poder dar con la frase que está detrás del cuadro. Entonces es uno de los cuentos, novela corta más interesantes de esta serie de cuentos, porque pues obviamente pues trae mucho de historia, ¿no? Pues vaya nombre, muy rulfiano, muy García Marquiano, Crepúsculo. Crepúsculo Trujillo. Sí. ¿Cómo se llamaba el lugarteniente de Pedro Páramo? Ahorita vamos a sí, ahí lo tengo en la... Sí, ahorita lo vamos a acordar, verás. Y le acabo de decir al hijo de Juan Rulfo, le dije, oye, es cierto que a tu papá le pasaban ideas, el tío Celerino, eran puros cuentos de mi padre. Y a él lo recreaba, ¿no? Sí. Sí. Pues muy bien, pues bueno, te felicitamos por este extraordinario texto, ¿sí? Narjot y otros cuentos. Narjot sería una noveleta, una novela corta, a la francesa. Pues un homenaje al mundo francés. Buen punto. Y los otros son de los Dreamers, habla de la Huaca. La Huaca es una colonia que yo conocí. Fulgor Sedano. Fulgor Sedano. Es el personaje de Juan Rulfo. De Juan Rulfo, es el lugarteniente de Pedro Páramo. Fulgor Sedano. Pues de Fulgor Sedano a Crepúsculo Trujillo. Pues, ajá, claro. Están emparentados. Y no te voy a decir cómo encontré ese nombre porque me da esta pena, pero después te lo digo. En Off Secret. Ok, perfecto. Pero te voy a decir una cosa. Trae otros cuentos como si quieres hablarlo para mostrar el Gamaliel Pomona. No entiendo, aquí tienes redes sociales. Sí, aquí sí, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. No, pues estás muy aquí muy dijéramos actualizado, ¿verdad? Solamente el que no quiere encontrar no nos encuentra. Sí, claro. Fíjate que desde que vi tu cuestión me gustó, ¿eh? ¿Qué te gustó? Yo te reconocí a través de periodistas culturales. Ahí en el en el WhatsApp. En el WhatsApp que tenemos ahí, ¿no? Juan Manuel sí se reinventa, de la polaca a los medios de comunicación, no es cualquier enchilame estas, ¿no? No, pues dale más. Bueno, entonces son otros dos cuentos. Uno de ellos es Los Soñadores de Aje, que es un neologismo de un apellido libanés, que lo tomé de un apellido que oí de gente de Cananea, de los libaneses que llegaron a Cananea, ¿no? Los Dreamers. Otro se llama Gamaliel Pomona, esos personajes que dicen que se fueron a las Californias, esos que se van de los pueblos del Sonora y del mundo. Y que se siguen yendo. Y otro se llama La Huaca. La Huaca está interesante porque habla sobre... yo cuando tengo una hermana en el estado de Veracruz, ¿no? Es sonorense, pero se casó con un veracruzano. Y cuando yo iba, me gustó La Huaca, un barrio marginal de Veracruz, hecho de palos en el siglo XVIII, por los ladrones de los barcos. Agarraban los barcos de madera del siglo XVIII y fueron haciendo casuchitos de madera, ¿no? Ahí nació Toña la Negra, por ejemplo, es un barrio muy señero del puerto. Y yo pensé, bueno, si en la época de Manuel Ávila Camacho hubo en Perote un campo de concentración nazi, ¿por qué no crear en La Huaca un central de inteligencia de esos, dijéramos, nazis que estaban vigilando a los que reclutaba Ávila Camacho con apoyo de Estados Unidos, sobre los que podían estar huyendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los que están en contra del eje, o a favor del eje. A favor del eje, Japón, entonces, Alemania. Rescaté mucho de la historia del nacionalsocialismo, rescaté también de la fijación germanofóbica de José Vasconcelos, por ejemplo. Entonces, algo que pocas veces se ha hablado. Sí. Entonces, pues también me divertí como enano en ese cuento. Que además la literatura se permite esas libertades. Sí, esas libertades que además, fíjate,
A mí me gustan mucho las novelas enmarcadas en contextos históricos, ¿sí? Que de pronto en un hecho histórico perfectamente documentado, insertas personajes, algunos ficticios y otros reales, y tengas una historia, ¿sí? Sí, claro. Tengas una historia. Entonces, eso es muy interesante porque por una parte habla de la acuciosidad del escritor, Claro, y de la inventiva del escritor, ¿sí? Para poder introducir una historia paralela e inserta en el hecho histórico concreto. Claro, y tienes que leer mucho de historia. Tienes que leer mucho, Porque tiene que ser, sí. tiene que estar en consonancia. Sí, totalmente. No puede ser algo ajeno, ¿no? En todo. Sí, y luego te tiene que gustar la historia. Además. Y aparte trabajas el doble, porque un escritor que inventa algo de la actualidad, pues ahí está, ¿no? Pero alguien que nos vamos a la historia, tienes que saber manejar los pasatismos, las elipsis, y tienes que saber no perder el control de los personajes, ¿no? El desarrollo, el núcleo y el desenlace. Y trayéndote los personajes que coincidan con la historia, porque el lector es muy abusado. Si ve que no coincide... Alguna cosa ahí que fuera. decía- Hasta la ficción que construyes tiene que estar acorde con... Claro, con la realidad. Decía García Márquez, te voy a hacer un caso interesante, Juan Manuel, que llamaba a la NASA para decir cuándo hubo eclipses en no sé qué de las novelas de él o cuentos, porque tenía un lector que era muy incisivo en la materia de los eclipses, Muy acucioso. acuciosos, lunares y solares, y no quería defraudarlo, y llamaba a la NASA para que le dijeran en esa fecha a qué momento y a qué hora se dio exactamente, ¿no? Pues estamos platicando muy sabrosamente con Cipriano Durazo Robles, que nos viene aquí a presumir su tercer hijo, Narjot, y otros cuantos, su tercer libro, ¿sí? Estamos aquí en Confieso que he leído, y qué bueno que nos siguen acompañando, y aquí vamos a continuar platicando con Cipriano. Déjame, te lo dedico. Ah, ¿no lo vas a dejar? Uy, qué bien. Y Bien, hice pues. muy poquitas, soy de los pocos que te lo voy a dejar porque hice muy poquito, hice unas Muchas 130 y unas 130 ediciones, 150. Pues te van a hacer falta Me van a hacer falta, interesante. sí. En este libro, Sí. dice Ariel Silva Encinas, que es el jefe del Sí, Museo sí. Regional, ¿no? Sí, De la claro, Universidad de sí, mero, Sonora. mero, ahí. Cipriano Durazo Robles deja un testimonio claro de su pasión por el cuento. Quizá en el buen sentido de la palabra, ¿no? Su pasión por el cuento. Ya ves que de pronto suena medio... La pasión por el cuento, ¿no? Quizá como fruto de los talleres que en su momento de su vida tomó con Guillermo Samperio, René Avilés Favila, Mario Bellatín y Eugenio Aguirre, los cuales le hablaron de la tradición cuentística de Juan José Arreola y de la literatura mexicana. ¿Eso lo encontramos acá? Sí, claro, lo que pasa es que yo, pues, una parte de mi vida la pasé en la Ciudad de México, porque tuve la oportunidad de entrevistar personajes de la cultura en México, lo sigo haciendo, Sí. pero en aquella época, pues yo era el único chavo de aquí que estaba allá, ahora lo veo muchos en las mañaneras y demás, pero cuando yo empecé no había No nadie. había nadie, ¿no? Entonces yo conocí a los personajes más señeros de este país, ¿no? Como el maestro Gabriel Figueroa, que fue el fotógrafo de las mejores películas de cine. Del Lidio Fernández El y Lidio otros, Fernández ¿no? y demás. Sí. Conocí muy bien a doña Lola Olmedo, que fue la musa de Diego Rivera y la Sí, mecenas sí. histórica de Diego Por ahí Rivera. tienen su museo ya. En ¿no? Xochimilco, Sí, y la mayor coleccionista en el mundo de la obra de Diego Rivera, Frida Kahlo y Angelina Beloff, ¿no? Y Luis de Chisagua, Emilio Carballido, Mercedes Pascual, inclusive también Pita Amor, ¿no? Pita Amor, la Que ha la sido de mis poetisa, entrevistas más señeras. que es parientona de Elena Poniatowska. Sí, Elena Poniatowska. Pero Elena Poniatowska me sugirió verla, pero no me llevó porque dice que su... Está La veía como una... No, ya. es que en su egolatría, Sí. si tú escoció a Pita, decía que Elena Poniatowska era una pinche periodista, como decimos aquí, pinche, ¿no? Entonces tuve que pedirle el teléfono a José María More Schmittle, un ingeniero, que me hice amigo de él, que era hermano de Pita, y había estado aquí en el cultivo del algodón en la costa de Hermosillo. Ok. Entonces, a través de don José María, que en paz descanse, me hice muy amigo, y él me llevó con su hermana Pita, porque Elena Poniatowska me presentó a Gabriel Figueroa, pero dijo, mi tía Pita no, porque se pone muy fea. Fíjate, aquí también viene en una introducción prácticamente de nuevo de Ariel Silva, el investigador Crepúsculo Trujillo. Ya lo habías utilizado como personaje. Sí, ya lo traigo arrastrando. Ya Es lo como medía las proporciones, como el zurdo Mendieta de Elmer Mendoza, ¿no? de Que ya, Sinaloa. ajá, y hay muchos personajes que A mí, traen pues, los actores, los traigo. Me gusta Crepúsculo Trujillo, ¿no? Después te voy a decir por qué le puse ese nombre, pero ahorita me da pena. Nos trae de nuevo cual si fuera una saga de personajes para reinventarlo.
lejos de ser una persona memorable, Crepus, como le dice el reverendo Franklin, es un pusilánime investigador que se mete en las aventuras más indescriptibles con tal de salirse con la suya. En este caso, posee poderes adivinatorios a través del sueño, mismos que le fueron dados por nacer en un jueves santo. Yo nací en martes santo, algo debo tener por ahí. Y le permiten viajar a través del tiempo, de manera que viviendo en el presente puede ir al pasado sin mayor recurso que el de dormir. ¿Sí? Pues muy interesante, muy interesante. ¿Y este cuadro qué? Ese cuadro me permitió, porque no es fácil tomarle fotos a los cuadros de Narjot. Me permitió ¿Es de Narjot? Es de Narjot, es original, es un cuadro muy valioso del siglo XIX, está en la sala regional de historia del Museo de Historia de la Universidad de Sonora. Pedí permiso al director porque sin su venia no se puede tomar fotos a objetos históricos en un museo. Y ¿no? te voy a decir que me lo prologues, le dijiste ahí una por otra. Sí, una por otra, pues, o sea, aprovechó porque... No, está muy bien la portada, verás, admira esa portada, ¿eh? Si nos permites ahí... Y aparte ese cuadro vale bastante porque Narjot, al irse de aquí de Sonora, se volvió a California. Y en California pintó la tumba, el mausoleo de Leland Stanford, el hijo de los fundadores de la Universidad de Stanford. Acá de California. Sí, de California. Sí. Entonces su obra vale en Estados Unidos y en México. ¿Debe estar cotizada bien? Muy bien. Entonces esa es una de las joyas que tiene el Museo Regional de la Universidad de Sonora. Por eso me permitieron tomar fotos con permisos del... Ese es un gran valor, adicional de todo lo que trae adentro tu libro, sin duda. Lo voy a leer con mucho gusto, sí. Cipriano. Es un gran valor el que traiga esta... Sí, y esa es la única que hay ahorita en Sonora, porque había La Niña y el Borrego. Fíjate que te voy a contar una cosa, si no hay tiempo. Adelante. Adelante. Yo desgraciadamente tengo me voy... No tienes noción del tiempo. No te preocupes, nosotros tampoco. Mira, pues aquí no vamos a quedar hasta la madrugada. Bueno, fíjate que voy a una cena de unos amigos en Colonia Centenario, que Hermosillo, es parte señera de la ciudad, ¿no? Y estamos en la alberca y me dice el dueño, me dice, oye, Cipriano, te quiero pasar al bar de mi familia porque mi papá dejó una colección de 2.500 encendedores. Entonces yo fui a la cantinita y vi los 2.500 encendedores. Hasta de piedra, ¿verdad? Sí, había de árabe, de piedra, había uno que había usado Ronald Reagan, había unos del Shah de Irán y no sé qué tanto. Con su mechero y todo. Sí, además, a mí no me interesaron, la mera verdad. Y le dije, ¿sabes qué? Lo único importante de este bar es esa pintura del siglo XIX que tienes de Ernest Etienne Narjot. Ah, me dijo la enana, le decía la enana a La Niña y el Borrego de Narjot. Sí, le dije, con una lupa, le dije, aquí está la firma perfecta y dice 1860 y qué hubo, ¿no? ¿Y lo pintó aquí? Lo pintó aquí en esta zona del Pacífico, ¿no? Y pero estaba en una casa de Hermosillo en el Centenario. Sí. Entonces me dijo, entonces vale mucho dinero. Y le dije, pero mira, esto habla de que hay una faltante de una pinacoteca aquí en Sonora. Es correcto. Si hay una pinacoteca y si eres patriota, déjalo aquí para la pinacoteca. Claro, ¿sí? Y me dijo, no, yo ningún sonorense de que se precie desearlo y de tener dinero, es patriota. Lo voy a vender a un pariente mío que es, no sé si juez o médico, pero le va muy bien en Estados Unidos. Y él sabe lo que valen las pinturas, ¿no? Y la pintura salió, o sea, lo vendió con unos $10,000, algo así, La Niña y el Borrego. Entonces este es el único que queda aquí en Sonora. Pues muchísimas gracias por venir. Dijiste que me ibas a dedicar y estamos esperando la dedicatoria. Aquí muchísimas gracias Cipriano Durazo Robles que nos trajo aquí pues esta primicia. ¿La presentas cuándo, Cipriano? Mira, lo quiere presentar la Sociedad Sonorense de Historia, lo quiere presentar la Biblioteca. Dale gusto a todos, Cipriano, de la Universidad de Sonora, y lo quiere presentar el Seminario de Cultura Mexicana. Y apenas lo acabo de sacar en esta semana de diciembre, imagínate, el 2020. Y con solo 100 libros, porque dije yo, dale esto va a ser para todos, mis sobrinos, ¿no? Dale gusto para a todos, nietos, porque aquí se hacen muchas cosas, pero parece que son clandestinas, man. O sea, hay que promoverlas, ¿sí? La verdad que considera este programa como tuyo para difundir, y algún día te voy a invitar para que nos hables de los otros 2 libros, ¿sí? Y dónde se pueden encontrar, y también que nos hables en un momento dado, no vas a venir como escritor, vas a venir como lector. También. Porque mira, es que un escritor debe leer. Muchos de los que leen, a lo mejor no escriben. Pero yo no conozco a nadie que escriba. Que no lea. Estaría un graso error. Un graso error. Sí. Así es que aprovechalo. Sí, pues ya te tomé la palabra, pero te quiero decir una cosa. Cuando termines este video me lo mandas por WhatsApp y te le hago más difusión a tu programa. ¿Qué te parece? Claro que sí, por supuestísimo. ¿Sí? ¿Con qué quieres concluir en esta ocasión? Yo quiero concluir con una cosa que para los escritores que tenemos que trabajar en otra cosa que no es lo nuestro, es el triple de trabajo. ¿Por qué?
porque yo cumplo con un trabajo burocrático y después en las tardes tengo que escribir, leer, hacer otras cosas. Y sacar para vivir. Y sacar para vivir. No es como aquellos que se dedican, están becados o se dedican a estar siempre en los eventos culturales y con las palomillas culturales y el padrino cultural. A mí no se me da eso, nunca lo he tenido. Tengo que trabajar para vivir, entonces me cuesta el triple hacer estas cosas, Juan Manuel, ¿no? Entonces... Y nosotros vamos a apoyar en todo lo que podamos, estamos a apoyar Pues porque... Pues mira, yo veo de buena factura tu libro, por lo que me has platicado, sin duda que debe estar muy interesante. Lo vamos a leer con mucho gusto, lo vamos a comentar ya cuando terminemos de leerlo. Y me gustaría, Cipriano, que volvieras a hablarnos de tus otras producciones, ¿sí? Y de las que vienen, ¿no? De las que vienen y de tus lecturas. Eres una persona joven que yo creo que puede aportar mucho todavía a la literatura sonorense y mexicana. Y hablamos de Juan Rulfo con más tiempo. Oh, pues sí, de Fulgor Sedano y compañía. Sí, claro. ¿Con qué te despides hoy? Yo me despido con que hay que vivir la vida al día a día porque nos regala Dios y hay que aprovecharla, ¿no? Y que no se pongan a pensar en izquierda o derecha, en centro, en blancos o negros, chairos o fifí, sino en construir este país día a día con nuestras acciones y nuestros actos, no esperando que nos caigan las dádivas del cielo, ni tratando de hacer divisiones políticas, sino ir para adelante, ¿no? Buena reflexión. Y la construcción de una sociedad Sí. pasa por la cultura. Así es. Si no pasa por la cultura, no pasa por ninguna parte. Valimos gorro. Sí, cómo no. Así es. Sí. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos, le agradecemos a Cipriano Durazo Robles su presencia, ¿sí? Y nos vamos a escuchar la cuarta interpretación de Alejandro Fernández el día de hoy, Me llevarás en ti. Y ya viene Mariana Paz, de mi libro MX, esta joven lectora y promotora cultural y promotora de la lectura. Enseguida volvemos. 17 de diciembre, ¿no? Sí.